¿Cómo van con la solución de la segunda parte de la guía de estudios, chicos? Ya la terminé. Bien hecho. Vamos a ver si hay algo que haya quedado fuera de lugar o que haya estado mal o algo. Ahorita esta clase va a servir para eso, ¿va? Sí, yo tengo una duda en la guía, Ajá. Y- que, o sea, tenemos que completar siempre el octeto, Ahorita porque es vamos con a ver el unos oro de casos. berilio, pues no se puede, porque, bueno, supongo que no se puede. Sí se puede, sí se puede, pero hay una complejidad ahí. y, Ahorita se las menciono, ¿va? profe, yo también tengo una duda que es, por ejemplo, en los iones que tenías que agregar electrones, a veces me confundía si se los tenía que agregar al elemento del centro, o por ejemplo, había unos del oxígeno que lo que tenía que hacer era agregárselos al oxígeno. Ujú. Es totalmente indistinto. Los ¿Ok? electrones se agregan donde los necesites. Ah, o sea, no hay Finalmente, una regla como en general. así es. Recuerden que todo esto que estamos Ok, haciendo es simplemente un formalismo. No tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ok. los electrones donde hagan falta, ahí los agregamos, los quitamos, los cambiamos de lugar. Nosotros podemos hacer lo que sea con los electrones siempre y cuando estemos respetando el conteo electrónico. ¿Va? Ok. Pero ahorita hacemos algunos ejemplos. Vamos a empezar con lo que preguntaba tu compañero acerca del octeto. Déjenme nada más dar acceso a dos de sus compañeros. Tres, cuatro. Ok, por ejemplo, este compuestito. Ah, anda muy lenta mi computadora. Este se llama borano. Ash. Tendríamos que hacer lo que estábamos haciendo, ¿no? Pintamos el boro al centro con sus átomos periféricos, en este caso son tres hidrogenitos. Cada uno de esos tres hidrogenitos tiene un electrón de valencia. Y el boro, por estar en el grupo 13, tiene tres electrones de valencia. Entonces parece cómodo hacer estas combinaciones de electrones que me dan lugar a los enlaces covalentes. Los hidrógenos ya están cumpliendo con su octeto a su manera, están adquiriendo la configuración del gas noble helio, pero el problema con el boro es que solo tiene 6 electrones de valencia a su alrededor, ¿no? Háganme la cuenta para la carga formal, se van a dar cuenta de que la carga formal es de 0 para el átomo de boro. ¿Ah? ¿Cuál es el problema aquí con el octeto? Que no lo cumple. Bueno, la verdad es que sí lo cumple, pero haciendo la estructura de Lewis para una sola molécula, no hay manera. Entonces, lo que nos dice la maestra Lupita aquí es que hay compuestos que no obedecen a la regla del octeto, que hay elementos que no obedecen a la regla del octeto. Se los voy a poner aquí entre comillas y de esa manera ustedes lo van a hacer por lo mientras. Les voy a explicar cómo le hacen para cumplirla, pero ahorita para cuestiones de la guía y todo lo demás, examen, etcétera, ustedes tienen que quedarse con esta idea. Se los voy a anunciar. No están obligados a cumplir la regla del octeto los elementos de los grupos 1, 2 y 13. Nada más esos. ¿Va?
Nada más los elementos alcalinos, alcalinotérreos y la familia del boro. Esto es boro, aluminio, galio, indio, talio. No están obligados a cumplir con la regla del octeto. ¿Cómo le hacen para cumplirla? A ver, díganme por favor ustedes quién es más electronegativo entre hidrógeno y boro. El boro, ¿no? A ver, chequen su tabla periódica. Sí es el boro, ¿no, profe? Chequen su tabla periódica. Ah, ¿verdad? ¿A poco es el boro? Es el hidrógeno. Es el hidrógeno. El hidrógeno es más electronegativo. Vamos a pensar, como en efecto ocurre, de acuerdo con este modelo, que los dos electrones se encuentran situados en el eje internuclear para cada enlace boro-hidrógeno. O sea, por ejemplo, estos dos electroncitos que estoy señalando acá, la máxima probabilidad de encontrarlos sería en el eje internuclear boro-hidrógeno. Pero, ¿quién los atrae más? ¿El boro o el hidrógeno? Los va a atraer más el elemento más electronegativo, que en este caso es el hidrógeno. Ajá. O sea, podríamos pensar que es más probable que en realidad el enlace esté polarizado hacia el lado del hidrógeno. Si es así, yo voy a tener que este hidrógeno tiene cierta carga parcial negativa, mientras que el boro tiene una carga parcial positiva. Esta letra delta me representa una carga parcial, o sea, no es una carga electrostática, simplemente significa que hay una polarización de la nube de electrones hacia el átomo de hidrógeno, porque es más electronegativo, tiende a jalarlos más fuertemente. Ajá. Ahora, este tipo de enlace, seguramente ustedes nunca en su vida lo han visto, se conoce como enlace multicentrado. El hidrógeno va a donar parte de su densidad electrónica al boro que se encuentra aquí. Tiene muchos electrones porque el enlace se encuentra polarizado hacia él, entonces a su vez esos electrones los puede donar de forma parcial hacia este átomo de boro. Y aquí también tenemos esto, ¿no? Este hidrógeno tiene una carga negativa parcial, este hidrógeno también, todos. ¿Ah? Entonces el hidrogenito de acá a su vez puede donar densidad electrónica al átomo de boro del otro átomo. Ajá. Este tipo de enlace, si se fijan, es un enlace en el que los dos electrones del enlace boro-hidrógeno se encuentran deslocalizados, esa es la palabra, entre tres núcleos, el núcleo de boro, el núcleo de hidrógeno y el núcleo del otro boro de la otra molécula. Ajá. Eso se conoce como enlace multicentrado. O sea, podríamos decir que la molécula del borano se compone de dos enlaces multicentrados. El primero va a estar aquí entre estos tres centros o entre estos tres átomos. Y el segundo, utilizando mi lápiz arcoíris, va a estar acá entre este átomo de boro, este hidrógeno y el otro átomo de boro. Son dos enlaces multicentrados. En particular, como en cada uno de estos enlaces se relaciona un par de electrones y tres átomos, el enlace se va a conocer como enlace de tres centros, así se escribe, dos electrones. ¿Ah? Hay dos enlaces multicentrados de tres centros con dos electrones. De esa forma, cada uno de los boros están cumpliendo con la regla del octeto. ¿Qué es lo que pasa con elementos del grupo 1 o 2, por ejemplo? El que decía su compañero, el berilio, ¿no? Vamos a suponer que tenemos la molécula del fluoruro de berilio. Al igual que pasó con el boro, el berilio es menos electronegativo que el flúor, entonces yo podría pensar que aquí tengo deltas menos y delta más para el caso del berilio. Entonces va a haber otra moleculita que se aproxime de esta manera. Déjenme cambiarles el color. Bueno. Eso de tres centros, dos electrones, lo escribo aquí. Ah. Tres centros, dos electrones.
Para el caso de la molécula del difluoruro de berilio o fluoruro de berilio, habría otra moleculita que se encuentra orientada en esta dirección. Es un átomo de berilio con sus flúors. Aquí se estaría formando una compartición electrónica del flúor hacia el átomo de berilio. Y lo mismo para un flúor que se encuentra en una molécula arriba. Esto ocurriría, por ejemplo, en la fase sólida, en el estado cristalino. Otro de los flúors va a donar parte de su densidad electrónica hacia el átomo de berilio, y de esa manera el berilio ya está cumpliendo con la regla del octeto, ¿va? En este caso, en el caso del fluoruro de berilio, no es un enlace multicentrado, es simplemente una compartición parcial del flúor hacia el átomo de berilio. En el caso de los elementos del grupo 13, casi siempre son enlaces multicentrados, ¿va? Entonces, de esa manera se las arreglan los elementos para cumplir con el octeto. No todo el mundo lo sabe, sobre todo a nivel medio superior, pues los profes no saben gran cosa de química, ¿no? Entonces, les digo, todos los elementos cumplen con la regla del octeto, pero hay veces que lo hacen a través de enlaces exóticos que en general no revisamos, ¿no? A ese nivel. Tampoco es el caso de que lo revisemos a nivel de licenciatura, pero pues a ustedes les estoy pasando el tip, ¿va? Para fines prácticos de este curso, los átomos que se encuentren en grupos 1, 2 y 13 no cumplen con la regla del octeto. Por ejemplo, el cloruro de litio. Esto podría ser un compuesto iónico, pero también lo podemos interpretar en términos de un enlace covalente. Simplemente poníamos a los electrones de valencia. El litio que se encuentra en el grupo 1 tiene un solo electroncito, y el cloro que se encuentra en el grupo 17 tiene 7 electrones de valencia. Entonces se ve bien cómodo hacer esta combinación que me produce un enlace covalente. Es correcto. Desde el punto de vista de Lewis es correcto, porque ya estamos haciendo que el cloro cumpla con la regla del octeto y el litio no tiene por qué hacerlo porque se encuentra en el grupo 1. Entonces, de esa manera vamos a capotearlo de momento, ¿va? ¿Dudas con respecto de esto? A su compañero que preguntaba hace ratito que qué pasaba. No, sí quedó todo claro, gracias. ¿Todo claro? Ok. Déjenme ponerles otro ejemplito. Quiero que ahorita queden ustedes bien duchos con todas estas cosas que tienen que ver con las estructuras de Lewis. Toda la química orgánica parte de las estructuras de Lewis. ¿Ah? Se podría entender en términos de eso. Nada más para explicar algunos fenómenos más complejos, vamos a requerir de teorías más elaboradas, pero casi siempre es suficiente con estas cosas. Entonces hay que dominarlas, ¿va? ¿Se acuerdan cómo era la estructura del catión amonio? Era NH4, que tenía una carga positiva, y la estructura de Lewis era simplemente esto, ¿no? Si ustedes hacen el cálculo de la carga formal para el nitrógeno, verían que tiene una carga positiva. Como los hidrógenos se encuentran en una carga formal neutra, entonces la molécula en su conjunto va a tener una carga positiva. Es un catión, nada más que es un catión formado a partir de entidades covalentes. ¿Qué me dicen de esta otra? Ya están bien familiarizados con ella, se llama anión oxidrilo. Tiene una carga negativa, vamos a construirla. Sería un oxígeno con sus 6 electrones de valencia, dado que se encuentra en el grupo 16, y un hidrógeno que tiene un electroncito de valencia. ¿Qué es lo que me está faltando? Un electrón, ¿no? Un electrón. Así es. Para completar el octeto. Se lo puedo poner a quien sea, respondiendo a la pregunta de su compañero. Lo podría poner del lado del hidrógeno, lo puedo poner del lado del oxígeno. Ahorita, por fines didácticos, me conviene ponerlo del lado del oxígeno. Entonces, aquí se hace el enlace covalente. Ahora, si ustedes calculan la carga formal del oxígeno, ya lo hicieron la vez pasada, un oxígeno que tenga una sola valencia o un solo enlace, va a tener una carga formal negativa.
mientras que el hidrógeno tiene una carga formal de 0 en esta configuración. De este modo, globalmente, la molécula va a tener lo que ya sabíamos, una carga global negativa. ¿Cómo se formará este compuestito? Pero más que esa pregunta, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Es un compuesto iónico o es un compuesto covalente? Se llama hidróxido de amonio. Es soluble en agua. En general, los compuestos iónicos son solubles en agua. Tiene un elevado punto de fusión y ebullición, como corresponde a los compuestos iónicos. Puede formar un sólido cristalino de alta dureza, como también corresponde a los compuestos iónicos. O sea, todo parece indicar que es un compuesto iónico. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a pensar que los compuestos iónicos son de este estilo, que están formados por un metal y un no metal, como el cloruro de litio, ¿no? Una sal. Esto también es una sal, pero fíjense que no tengo la presencia de ningún metal ahí. ¿Qué es lo que sí estoy teniendo? Estoy teniendo una interacción electrostática entre un catión y un anión, que finalmente esa interacción electrostática o coulombica era lo que me definía la existencia de los compuestos iónicos, ¿no? Entonces, este también es un compuesto iónico, nada más que está formado por dos entidades covalentes. En ninguna de ellas existe un metal. No es necesario que existan metales ni no metales. O sea, esta definición de metales o no metales es bien arcaica en la química. Todos los metales se pueden comportar como no metales, o sea, pueden recibir electrones, y todos los no metales se pueden comportar como metales, pueden ceder electrones también. Con eso se asocian las cantidades que nosotros conocemos y vemos en la tabla periódica, como la afinidad electrónica o la energía de ionización. ¿Alguien había escuchado hablar de ellas? ¿Qué es, por ejemplo, energía de ionización? Fíjense que en su tabla periódica aparece reportada. ¿Alguien sabe? Bueno. Sí, me parece que, bueno, según recuerdo, la energía de ionización es la que hace que brinque un electrón de una órbita a otra, algo así. No, acuérdate que eso nosotros lo conocemos como un salto cuántico. O sea, es uno de los postulados de Bohr, que los electrones pueden intercambiarse de órbitas intercambiando fotones, ¿no? Si nosotros le metemos un fotón de cierta energía al electrón, hacemos que brinque a otra órbita de mayor energía, y al momento en el que el sistema se relaja, el electrón regresa a su estado basal, ¿no? No, esto tiene que ver con la energía mínima necesaria para brincarle un electrón al átomo, pero que ese electrón pase hasta el continuo energético, o sea, que se lo brinquemos hasta el infinito. Ajá. Eso se asociaría, por ejemplo, con la energía que yo necesito para que el sodio pierda su electrón y se forme el cloruro de sodio. ¿Se acuerdan que en el enlace iónico yo de plano tengo que el átomo está perdiendo un electroncito? Ese es el valor de la energía de ionización. El electrón brinca desde el átomo hasta el infinito, hasta el continuo energético. Ajá. Y la afinidad electrónica es lo contrario. Fíjense que también está reportada en su tabla periódica. Por ejemplo, para que el cloro acepte un electrón, eso quiere decir que está alcanzando la configuración de gas noble argón y por lo tanto se está estabilizando, está liberando ahora energía. La energía de ionización es un proceso endotérmico, es una energía que yo estoy invirtiendo, mientras que la afinidad electrónica es un proceso exotérmico. El átomo libera energía a la hora que se estabiliza, ¿va? Entonces, el cloro, al aceptar un electroncito, libera cierto valor de afinidad electrónica o cierta cantidad de energía. Con eso se relaciona esto que les estaba yo diciendo, ¿ah? Bueno, vamos a ver otro ejemplito. Entonces, este es un compuesto iónico. Trasciende la definición que nosotros conocemos como de metales o no metales. Por ejemplo, a ver, ¿qué me dicen de este otro compuestito? pH 4. Es un catión también. Fíjense que el fósforo se encuentra por debajo del nitrógeno en la tabla periódica. Eso quiere decir que los compuestos que forme van a ser isoelectrónicos e isoestructurales con el nitrógeno. Entonces yo podría pintar
De la misma manera que pinté al catión amonio, a este otro catión. Quedaría así. Si ustedes hacen el cálculo de la carga formal, van a ver que también el fósforo tiene una carga formal positiva, de modo que todo esto constituye un catión. A ver, ¿y qué me dicen de este otro compuestito? PCl5. Este no tiene carga. Vamos a construirlo. Por ser químico, yo siempre voy a estar inclinado a pensar que el fósforo se encuentra como átomo central y los cloros se encuentran como átomos periféricos. Pinto los electrones de valencia. Son 7 para todos los cloros y 5 para el fósforo, que se encuentra en el grupo 15. Les digo que una buena estrategia es agrupar siempre a los electrones por pares. Y el fósforo, 5 electrones. Hasta se los estoy pintando así de forma mañosa. ¿Cuáles son los enlaces que formamos? Así como se los pinté, resulta bien cómodo establecer estos vectores de enlace. Los cloros en esta configuración ya están cumpliendo con la regla del octeto. Y si hacen la cuenta de la carga formal, van a ver que todos tienen una carga formal de 0. A ver, hagan la cuenta de la carga formal para el fósforo en esa configuración. También es 0. También es de 0. Entonces, todo bien. Como yo sabía, la molécula tiene que ser eléctricamente neutra. Pero ¿cuál es el problema? El fósforo no es que no cumpla con la regla del octeto. Más bien está excediendo la regla del octeto. ¿Cuántos electrones tiene alrededor de sí? Tiene 10 electrones, ¿no? ¿Es posible? Esta pregunta creo que venía en su guía de estudios. ¿Su compañero que ya la resolvió de esta manera? Yo preferí el ahorita, Ajá. pero también tenía ahí duda. O sea, estaba viendo que, por ejemplo, si la molécula es anión, pues el objetivo de hacer eso era que a la hora de hacer la suma de todas las cargas formales, pues quedara igual que la molécula como en su forma simple en la desarrollada. Así es. Pero en este caso no tengo ninguna presencia de carga global que me revele un anión, un catión ni nada por el estilo. El único problema es que el fósforo está excediendo el octeto, tiene 10 electrones. Bueno, como dato experimental, esta es la molécula verdadera, pero no constituye una estructura de Lewis válida. Siempre tiene que existir una estructura de Lewis válida. Ajá. En este caso no es esta la correcta. Podríamos hacer una estructura correcta. Se las voy a pintar así, miren. ¿Qué les parece que ponga otra vez al fósforo como átomo central? Le pongo sus 5 electrones de valencia y pongo a los cloros alrededor. Nada más que le voy a pintar 4 cloros. Y el otro lo voy a poner acá. Voy a pintar a los electrones de valencia. Es tardado hacer todo esto. Ahí está, completito, ¿no?
Ahora, chequen esta estructura que tengo aquí a la izquierda, la del catión de la fosfina. Es un fósforo que tiene 4 valencias. ¿Cuál tendría que ser su carga formal? ¿No? Entonces, chequense el trucazo que voy a hacer aquí. Voy a quitar un electrón del fósforo. O sea, sería el caso de que tuviera un fósforo con un electrón de menos, por lo tanto, una carga formal 1 más. Sobre todo a la hora que hago estas combinaciones para formar enlaces. O sea, este se enlaza con este se enlaza con este otro, este se enlaza con este otro y este con este otro. Es un fósforo que tiene 4 valencias. ¿Cuál tiene que ser su carga formal? Tiene que ser 1 más. Los cloros se encuentran eléctricamente neutros, entonces toda esta parte de la molécula va a ser un catión, de la misma manera que el catión de la fosfina. Pero ese electrón que le estoy tumbando al fósforo, lo voy a poner aquí, en el átomo de cloro. ¿Cuál es la carga que adquiere el átomo de cloro cuando tiene un electrón de más? Adquiriría una carga negativa, ¿no? Negativo. Así es. O sea, esta es la estructura de Lewis correcta. Lo que estoy haciendo es cambiar la notación de esto, que es lo que ocurre en la realidad, con algo que no ocurre en la realidad, pero que tiene sentido formal. Es una interacción iónica entre este anión cloruro y todo este catión, que sería el tricloruro de fósforo, el tetracloruro de fósforo, perdón. ¿Va? Esta es la estructura de Lewis correcta, pero no me refleja lo que ocurre en la realidad. Ahora, ¿en términos de qué podemos explicar qué es lo que está ocurriendo en la realidad? Dicho de otra manera, ¿cómo podemos explicar la expansión del octeto para el átomo de fósforo? Veamos, ¿en qué nivel cuántico se encuentra el fósforo? Es decir, ¿en qué periodo se encuentra en la tabla periódica? N es igual a ¿cuánto? 3. A 3. ¿Cuáles son las posibilidades para L si N es igual a 3? Sería 0, 1, 0. 2. Ajá. 0 es un orbital de tipo S. Luego, 1 es un orbital de tipo L. Y luego existe la posibilidad del 2, porque L llega hasta N-1. Ese sería un orbital del tipo D. Vamos a pintar la configuración electrónica del fósforo. Si está en el tercer periodo, el segundo se completa con el átomo de neón. Pintamos ese kernel que tiene 10 electrones, ¿no? Empiezo con 3s, que tiene 2 electrones. Como está en la familia del nitrógeno, tiene que tener 3 electrones en orbitales p. Entonces, el conjunto 3p tiene que tener 3 electroncitos. Esa es la configuración electrónica del fósforo, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué pasa con estos orbitales? Los orbitales D están ahí, pero se encuentran desocupados. O sea, hay un conjunto de 5 orbitales tipo D, sería el conjunto 3D, que se encuentran desocupados. Ajá. Pero si están desocupados, podrían recibir densidad electrónica adicional, justamente la densidad electrónica que proviene de los pares libres de los átomos de cloro. Esos están metiendo ahí densidad electrónica y eso me explicaría la expansión del octeto, me explicaría el hecho de que ya no tengo 8 electrones alrededor del fósforo, sino que tengo 10. ¿Va? O sea, ¿cuál es la justificación de la expansión del octeto? Y de hecho, esta es una justificación para cualquier elemento. Que los elementos que se encuentren en el tercer periodo o en adelante pueden expandir el octeto. ¿Va? Vamos a hacer el mismo análisis para este compuestito. NF5. La pregunta es, ¿puede existir? Si nosotros hacemos la estructura de Lewis, el nitrógeno Profe, tiene... pero entonces, ¿cuál pondríamos en el... La estructura la de Lewis guía? correcta. ¿Cuál? La estructura de Lewis Ok. correcta. ¿Va?
O bien pueden poner la del octeto expandido siempre que me justifiquen que por estar en el tercer periodo el elemento en cuestión puede expandir con el octeto. Puede expandir el octeto. Si no media esa justificación, entonces tache. ¿Va? Tienen que ir junto con pegado. Entonces, ¿la estructura de Lewis verdadera sería la que está en rojo? A ver, ya se me olvidó cuál está en rojo. Ahorita la veo, espérenme. Espérenme. A ver, la que está en rojo, dice su compañero. Sí, la estructura de Lewis correcta sería, déjenme usar mi lápiz arcoíris, sería esta de aquí. ¿Va? Va. No tiene que ver la estructura de Lewis con lo que yo veo experimentalmente. Ok, ahora vamos a este compuestito. La pregunta es, ¿existe o no existe? Vamos a hacerle como le hicimos con el fósforo. Vamos a hacer estos enlaces. Y cámara, ¿no? Se parece mucho a la molécula del pentacloruro de fósforo. Pero ¿cuál es aquí el problema? ¿En qué periodo se encuentra el nitrógeno? En el 2. Ajá, N entonces es igual a 2. ¿Cuáles son las posibilidades de L? 0 y 1. 0, ajá, que es un orbital del tipo S, y 1 que es un orbital del tipo P. Si nosotros pintamos la configuración electrónica, veríamos que es helio con sus 2 electrones, 2S, 2 electrones, y 2P con 3 electrones, ¿no? 1, 2 y 3. Aquí ya no tengo la posibilidad de que existan los orbitales D. Por lo menos sí existen, pero no están cerca energéticamente. No es una posibilidad para la configuración electrónica del nitrógeno recibir densidad electrónica en orbitales D porque no se encuentran disponibles. Entonces, este compuesto no existe, o por lo menos no de esta forma. De hecho, experimentalmente sí existe el compuesto, pero ¿cuál es la forma en la que tiene que existir? Tiene que ser un compuesto iónico del estilo nitrógeno con 4 flúors, esto me va a formar un catión, y el otro flúor se va a encontrar fuera. Entre los dos, entre este catión complejo y este anión, va a haber una interacción electrostática, entonces esto sería un compuesto iónico. Ese compuesto existe en esta forma, mientras que el pentacloruro de fósforo existe en esta otra forma. Esto es lo que yo detecto experimentalmente. ¿Va? ¿Dudas de esto, chicos? Profe, entonces la única forma en la que haya una excepción de la regla del octeto es que un elemento al unirse con otro pueda tener orbitales después del D. Así es. Casi siempre ocurre eso. Casi siempre. Después vamos a ver por qué no en todos los casos. Tenemos que analizar también cuál es la química de los elementos de segunda transición del bloque F, ¿va? Pero en términos llanos podríamos pensar que para elementos representativos, que son los que se encuentran en el bloque P de la tabla periódica, cualquiera que se encuentre en el tercer periodo o hacia abajo es capaz de expandir el octeto, ¿va? Ok, gracias. Bueno, a ver, ¿y qué me dicen de este otro compuestito? Este también viene en su guía de estudios. Como viene así, como PCl6, yo se los voy a cambiar por PF6 para que de esa manera no les esté yo resolviendo la guía. Es un anión. ¿Cómo lo resolverían? Pues haríamos lo mismo que la del 5, con un PCl5, solo que al flor le agregaríamos un electrón para que cumpla el octeto, al sexto. Ok.
Es posible. Hay dos formas, por lo menos, que se me ocurren. Una es la forma en la que se expande el octeto. Aquí podemos hacerlo porque ustedes están explicándome que el fósforo se encuentra en el tercer periodo, entonces puede expandir el octeto, ¿no? Entonces empiezo pintando los electroncitos de valencia de cada especie. Ah, aquí no puedo pintar. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero tengo un electrón de más en el sistema porque tengo una carga negativa. Entonces, al fósforo le voy a agregar otro electroncito. Entonces, cámara, aquí está la estructura en la que se expande el octeto. Es una estructura de tipo octaédrica, después vamos a ver por qué. De hecho, el día martes vamos a ver por qué es una estructura octaédrica. Si me la pintan así, entonces tienen que acompañar esto de la explicación. Fósforo se encuentra en el tercer periodo, por lo tanto puede expandir el octeto. Pero, ¿cuál es la estructura de Lewis correcta? ¿Qué les parece si pinto al flúor en esta configuración electrónica? Es un fósforo con 4 valencias. ¿Cuánto habíamos quedado que valía la carga formal en ese caso? Uno más. Más 1. Más 1, muy bien. Entonces, toda esta parte de acá va a ser un catión. Fíjense, al fósforo le tumbé un electroncito de valencia. De los 5 que tenía, le tumbé uno, quedó con 4 y esos 4 se enlazaron, o más bien se combinaron para formar el enlace covalente con cada uno de los flúoros, ¿no? Ahí llevo un electrón. Ese electrón se lo voy a poner a un flúor que se encuentre afuera. Tenía 7 electrones originalmente, pues le pongo otro para que sean 8. Y si es así, se va a cargar de forma negativa. Y tengo todavía otro flúor por ahí, que está afuera. Tiene 7 electrones. ¿De dónde saco el otro electrón? De la carga de la molécula, ¿no? Exactamente. De antemano yo sé que la molécula se encuentra cargada negativamente, entonces tiene que haber un electrón de más en todo el sistema. Ese electrón de más se lo pongo a este átomo de flúor, entonces este flúor también es un anión, es el anión fluoruro. Entonces toda esta parte que es un catión está viendo electrostáticamente a estos dos aniones que son los dos átomos de flúor. Esta es la estructura de Lewis correcta. ¿Dudas? ¿Ninguna? No. ¿Todo bien? Ya me Ok. resolvió la duda que tenía. Muy bien. A ver, déjenme ponerles este otro ejemplo porque su compañero, uno de sus compañeros el día de ayer, me preguntaba acerca de la regla de los 18 electrones. Creo que este viene en su guía de estudios, es el FeCO5. La molécula se conoce como pentacarbonil hierro. ¿En qué grupo de la tabla periódica se encuentra el hierro? Es un metal de transición. A ver, búsquenmelo. En el grupo 8. 8. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Pues 8, ¿no? 8. Exacto. 8 electrones de valencia. Ustedes están diciendo, pues este ya está cumpliendo con la regla del octeto. Bueno,
en los metales de transición, sobre todo en los metales de transición tardíos, tenemos una reformulación de la regla del octeto que se llama regla de los 18 electrones. Porque fíjense, ¿cuál es la configuración electrónica del hierro? Es argón con 18 electrones. Luego sigue 4s, que tiene 2 electrones. Lo voy a escribir en esta notación. Y luego seguiría 3d, que tiene 6 electrones. ¿Cuántos electrones le harían falta al hierro para llegar a la configuración estable, a la configuración del gas noble que termina con el cuarto periodo? O sea, ¿cuántos electrones le hacen falta para llegar a la configuración electrónica del criptón? Que tiene 36 electrones. 10 electrones. Le hacen falta 10 electrones porque su número atómico es 26. Para 36 necesito 10 electrones. Bueno, para que el hierro alcance la configuración del gas noble, le hacen falta 10 electrones, más los 8 que tenía en su capa de valencia, ahí tendría 18 electrones. Por eso es que la regla del octeto en los metales de transición se llama regla de los 18 electrones. ¿Va? Ahora vamos a ver cómo se forma este compuestito. Antes vamos a ver cómo se forman estas 5 unidades de monóxido de carbono. A ver, de un lado se encuentra el carbono, del otro lado el oxígeno. El carbono tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6, ¿no? ¿Qué les parece que este electrón se emparenta con este otro? Cámara, ya formé un enlace. Luego voy a quitar este de aquí y lo voy a pasar para acá. Pues cámara, este con este forman otro enlace. Y luego, el oxígeno ya está cumpliendo con el octeto, pero el carbono... Pues ¿Cómo otro le hace la enlace. molécula para... ¿Manda? Habría un tercer enlace. Así es. ¿Quién pone los electrones para ese tercer enlace? El oxígeno. Así es. Sería un ejemplo de lo que habíamos visto en la clase pasada. Es un enlace covalente coordinado en el que el oxígeno pone los 2 enlaces que hacen falta y se los cede al átomo de carbono. ¿Ah? De esa manera, tanto carbono como oxígeno están cumpliendo con la regla del octeto. Ahora, voy a pintar 5 unidades de esa moleculita, se conoce como carbonilo. Ajá. Una la voy a pintar hacia arriba. Llevo 4, me falta 1. ¿De dónde salen los 10 electrones que le hacen falta al hierro para cumplir con su regla de los 18 electrones? Pues son justamente... Los carbonos, ¿no? Son los pares de electrones que se encuentran del lado del carbono, siempre del lado del carbono. ¿Va? Después vamos a ver por qué. Pero de momento, déjenme quitárselos aquí. Esos electroncitos se están cediendo hacia el átomo de hierro. Entonces, cada átomo de carbono estaría haciendo un enlace covalente coordinado hacia el átomo de hierro, le está cediendo electrones. Fíjense que aquí no hay ningún problema con la expansión del octeto, porque el hierro se encuentra, de hecho, en el cuarto periodo, ¿no? O sea, cumple con lo que les decía. ¿Cuáles? Ya vieron que existen posibilidades para orbitales D. De hecho, nada más tengo 6 electrones en orbitales D. Pueden recibir todavía un montón de densidad electrónica, tanta que el hierro complete 18 electrones en su capa de valencia y alcance la configuración electrónica del criptón. Regla de los 18 electrones. Sin embargo, hay matices en la tabla periódica. Fíjense que el hierro prácticamente se encuentra de la mitad hacia adelante en el bloque D de los metales de transición.
siempre va a ser más fácil para los metales de transición tardíos, es decir, los que se encuentran más a la derecha, el cumplir con la regla de los 18 electrones que para los elementos tempranos, los que se encuentran más a la izquierda. Fíjense, por ejemplo, este compuestito. Podríamos pensar que el titanio querría cumplir con la regla de los 18 electrones, ¿no? Fíjense dónde está en la tabla periódica. Se encuentra al extremo izquierdo de los metales de transición. Tiene 2 electrones de valencia, entonces aquí lo que va a ser más fácil para el titanio es ceder esos 2 electrones de valencia, cargarse de forma positiva y formar 2 aniones cloruro. O sea, este compuestito sería un compuesto iónico. Tiende a no cumplir la regla de los 18 electrones. ¿Por qué no la cumple? Porque fíjense, nada más tendría 2 electroncitos en orbitales d, ¿no? Si le empiezo a meter a lo loco un montón de electrones, esos electrones al final de cuentas son cargas negativas y las cargas negativas se repelen entre sí. Entonces, llenar con un montón de densidad electrónica orbitales para un núcleo de titanio que tiene nada más cierta cantidad de protones, eso hace que haya muchísima repulsión electrónica y por lo tanto tiende a no cumplirse la regla de los 18 electrones. Por eso les digo, solo se cumple en elementos de transición tardíos. Sí se llega a cumplir para los tempranos, pero es mucho más difícil. ¿Ah? Por ahí tienen ustedes un ejemplo del permanganato de potasio. El KMnO4. Traten de resolver este en sus guías sin recurrir a la regla de los 18 electrones. Siempre les digo, va a existir una estructura de Lewis válida. La transición no siempre es evidente, pero para este sí existe. Entonces traten de hacer la estructura en la que no se exceda de ninguna manera el octeto. ¿Va que va? Ok, ya. ¿Esa ya la hiciste tú, Gonzalo? Sí. ¿Y cómo te quedó? Me queda que el potasio se une a un oxígeno, y entonces me deja un enlace libre que se va a unir con el manganato, con magnesio, sí, y este se va a unir con 2 enlaces dobles a los otros 3 oxígenos. Es muy posible. De hecho, si lo unes con enlaces dobles a los otros 3 oxígenos, estarías excediendo el octeto en el átomo de manganeso. Hay una forma en la que no se excede el octeto. Y ahora, esto que uniste el potasio a un oxígeno es correcto. Sería un modelo de enlace covalente. O bien, puedes quitarle su electrón al átomo de potasio y decir que es un enlace iónico, ¿no? Ok. Inténtale, ¿va? Si hay una forma en la que el manganeso no excede el octeto. Y te va a ser muy fácil llegar a ella. Ok. ¿Los demás, chicos? Sí, igual me quedó así como a Gonzalo. Ok, vientos. Van por muy buen camino, chicos. Síganle intentando este fin de semana y si quieren todavía el día martes dedicamos un espacio a las dudas que hayan tenido. Con estas ideas que les expuse hoy, que hay elementos que no alcanzan a cumplir el octeto y otros que lo pueden exceder, ya con esto les salen todas las estructuras. ¿Va? No los escucho. Ok. Bueno, vamos a dejarle aquí. Sí, Para que se vayan a echar una malucha. ¿Va? Ok, chicos, nos vemos el martes. Hasta el martes. Vale, hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias. Luego. Gracias.